Primero, en nombre mío y de los fans, decirte que es un lujo tenerte. Nos ha encantado todo lo que has dicho. Nos ha encantado sobre todo porque has definido términos. Por ejemplo, muchas veces se utilizan términos como el de neoliberal, es un buen ejemplo, que no se sabe muy bien lo que se está diciendo, ¿no? Y claro, cuando se dice pagano, se dicen muchas cosas, no se sabe. Y me ha gustado que que le lleves a lo etimológico, significa lo que es la creencia del mundo, ¿no? Lo que está fuera de la fe, digamos. Y es curioso porque si te fijas, hay una cuestión, yo veo en la iglesia una cuestión de que siempre hubo un equilibrio entre lo que es la fe. La cuestión de la iglesia era mantener lo que decíamos al principio, el sentido de comunidad, ¿no? La fe y a la vez también las tradiciones del terreno en el que pertenecieran. Yo creo que en ese sentido, me parece a mí, no sé si tú lo ves así, que esta cuestión del Pachamama y todo lo que hablaba Javier, es una cuestión que si te vas a la esencia de, digamos, teológica, yo lo veo como que viene del protestantismo, como es que es como un protestantismo al protestantismo. No sé si tú lo ves así, como hay un teólogo judío americano, Jarvin, que lo definen como teólogo, de hecho, aunque no lo es, pero sí sabe mucho de teología, que dice que esto es como una especie de neocalvinismo, lo que está surgiendo. Yo no sé si lo ves desde el punto de vista teológico, tú no lo ves así, como que es una cuestión, incluso se está dando hasta una especie de neopuritanismo en ese sentido, ¿no? Toda penetración es violación, bla, bla. Absolutamente. Sí, no sé si podías un poco aportarnos desde este lado teológico la cuestión progresista, ¿no? La cuestión de... Vale. Referente en concreto, como hemos hablado de la Pachamama, hay que tener en cuenta que todo el asunto de la Pachamama es una construcción ideológica totalmente desvinculada de cualquier origen tradicional o histórico. No tiene nada que ver. Los indios de este tema, los que no están lógicamente a sueldo de algún grupo político, se ríen de este asunto. Y yo lo digo porque es que yo he vivido allí, quiero decir que no hablo de oídas. He vivido muchos años, 6 años en América, como yo siempre digo, he estado más años de ministerio en América que en España. Entonces lo conozco bien. La evangelización, que es otro de mis temas y me gusta mucho precisamente, y se ve parte de lo que habéis comentado, en la evangelización que hace España de América hay una relación con las tradiciones o las sociedades que es muy cuidadosa. Yo he estudiado a José de Acosta, que es un teólogo que le tengo mucho cariño, un teólogo jesuita de la segunda generación de jesuitas, los que, como digo yo, siempre todavía eran católicos, porque luego la cosa se torció bastante. Y José de Acosta se enfrenta precisamente porque él va a zonas donde no hay, o sea, no hay creyentes, pero además no solamente con la acción pastoral como algunos otros misioneros como Barzana, que no me acuerdo mismo si es José, o bueno, lo llaman el Francisco Javier de las Américas, sino que él tiene que teorizar, porque además primero le toca ser provincial y luego le toca ser el teólogo que va a dirigir lo que se llama el Tercer Concilio Limense, que es la gran asamblea legislativa que va a orientar toda la evangelización de América. Entonces, él tiene que enfrentarse a este problema. Nosotros traemos la verdad revelada. La traemos además desde una cultura europea que está en un momento de cima total. Estamos en todo ya el Renacimiento hecho. Vamos a aplicar además en América todas las cumbres incluso la filosofía política, urbanística, que en Europa no se han podido aplicar por la simple razón de que es que, por ejemplo, si hemos teorizado cómo construir ciudades, en Europa no hemos podido hacer ciudades, pues ya están hechas. Pero aquí vamos a hacer ciudades de nueva planta y por lo tanto las vamos a hacer como nosotros pensamos que tienen que ser hechas. Vamos a hacer programas educativos de gente que no sabe nada, que no sabe hablar, que no sabe leer ni escribir su propio idioma. Y nosotros les vamos a enseñar su propia lengua. Es decir, es un momento cumbre para teorizar todo esto. Y a él le toca teorizarlo, y a otros, pero él va a ser una de las figuras. Y claro, los problemas que se enfrenta es ¿cuánto puedo yo, en qué medida tengo que, por ejemplo, censurar cosas de la tradición para proponer que al final, en la relación de superioridad cultural que tenían los europeos frente a los americanos, pues eran en el fondo imponer. Quiero decir, es que eran los que mandaban y los americanos lo aceptaban de buen grado, no había ningún problema, porque cuando tú tienes gente directamente que viven en aspectos culturales con un retraso de cerca de 4.000 años,
por ejemplo, el no saber escribir, leer y escribir, en algunas zonas de América no saber hacer fuego, por ejemplo, en zonas de la selva, y pensemos dónde están las reducciones jesuíticas de Panamá, que van a ser teorizadas precisamente por José de Acosta. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Tenemos que hacerlos totalmente europeos? Y José de Acosta dice, no, de ninguna manera. Todas aquellas cosas que a ellos les vengan de su propia sociedad, de su forma de vivir, que no sean contrarios al Evangelio o a la ley natural, deben ser respetadas. Además se ataca con fuerza. Y la lógica, por ejemplo, de las lenguas indígenas es esta. ¿Qué hubiera costado enseñarles a todos a hablar español? No hubiera costado nada. Nada, porque realmente en algunos sitios no se sabía hablar quechua. El quechua lo van a extender los españoles, por ejemplo. O el guaraní es una lengua que sí está más circunscrita a un terreno, aunque estoy seguro que también se extendió bastante gracias a la obra de los españoles, porque tenemos que tener en cuenta que América entonces estaba totalmente fragmentada. Lo del Imperio Inca es una invención de los españoles para justificar políticamente la conquista, porque no había un imperio de ninguna de las maneras, bajo ninguna de las definiciones. Los incas tenían un dominio que era un dominio comercial, de tratados más o menos de paz, pero no había un dominio cultural, por ejemplo, de ninguna forma. El quechua estaba extendido, pero el quechua, que no era lengua original de los incas, que era una lengua anterior, realmente los que van a ponerla como lengua oficial y los que le van a dar una gramática, les van a dar una estructura que es igualita a la del latín, por otro lado, van a ser los dominicos. Y yo no conozco tanto lo que pasa en el Centroamérica, pero me imagino que con el náhuatl pasan cosas semejantes. Entonces, la Iglesia ahí hace una opción. No vamos a europeizar América de ninguna de las maneras. Tampoco les vamos a decir, no, como son sus costumbres y hay que respetarlas. No, habrá que ver. Habrá costumbres buenas, costumbres malas, pero había una idea de que había elementos culturales que son universales, pensemos por ejemplo en la música, pensemos en la filosofía, que el abrirles a esas verdades iba a hacer que la propia cultura se fuera transformando, y así es. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el folclore de América. No hay folclore americano previo a la llegada de los españoles. No existe. No existe. Uno se va a los Andes, por ejemplo, y en los Andes de la zona de Perú. ¿Cuál es la música tradicional? Es una música que se llama el huayno. El huayno es una música que tiene un esquema melódico típicamente europeo, que tiene esquema rítmico típicamente europeo, esquemas melódicos pentatónicos, que son prácticamente universales, y los instrumentos con los que se toca el huayno tradicionalmente son el violín y el arpa. El violín y el arpa, que no existían antes de la llegada de los españoles. Existían flautas de hueso, tambores y poco más a nivel de música. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿dónde está? Las danzas, por ejemplo, la mayoría de las danzas que son tan importantes en América se construyen después. Pero es que eso también pasa en Europa, quiero decir. Entonces, la Iglesia siempre ha tenido esta prudencia. Lo que pasa es que no se teoriza hasta llegar a América. En la época de la evangelización de Europa se hace de forma más natural, más heterogénea, porque en unos sitios se toman unas iniciativas, en otros otras. Pues ahí tienes a Cirilo y Metodio, por ejemplo, teniendo que desarrollar un alfabeto eslavo para poder traducir la Sagrada Escritura o la liturgia a la lengua de las personas que habitan en el este de Europa. Pero bueno, también tienes una lengua armenia que se crea también para lo mismo. Pero se hace en distintos sitios. En otros sitios más bien se impone el latín, en otros el griego, etc. Pero cuando se llega a América se hace todo un cuerpo de leyes, de doctrinas, que son civiles y eclesiásticas a la vez, porque es un empeño conjunto, en cuanto que es un imperio católico más bien, imperio católico y además tomista, en el que se dice, ¿qué tenemos que hacer? Entonces la Iglesia se convierte en el catalizador para el nacimiento de una nueva cultura, y eso es modelo para, en mi opinión, para lo que tiene que hacer la Iglesia siempre, hoy y siempre. Es que la Iglesia tiene una serie de valores que son universales y que son verdaderos, pero que tiene esta capacidad además de tomar culturas y transformarlas para el propio bien de la misma cultura en el encuentro de las demás. Y aquí, para mi gusto, el que mejor lo ha expresado es Joseph Ratzinger, en una colección de ensayos que está publicado en español, un librito que se llama Fe, Verdad y Tolerancia, donde habla critica el concepto de inculturación, que tiene mucho que ver con todo esto, y que propone más bien la interculturalidad, es decir, la necesidad de que las culturas se encuentren
Y en ese encuentro libre de culturas, pues simplemente las culturas van transformándose. ¿Y qué pasa? Que gana la cultura mejor. Y al final las culturas van caminando hacia la verdad que es Cristo, que no es la verdad, la cultura europea, sino la verdad cristiana. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso igual, eso en la modernidad se rompe totalmente y estamos ahora mismo en ese momento en el que, por un lado, tenemos una cultura global, pero es una cultura que es evidentemente prefabricada, porque no es... No, ahora tenemos Black Lives Matter, por ejemplo, y tienes toda la idiotez que tienen en Estados Unidos, que es evidente que viene de grupos de poder con mucho dinero que están provocando esto y están metiéndolo a martillazos en la cabeza de la gente. No hay una cultura de Black Lives Matter, porque la gente ya, el tema del racismo y todo eso lo tiene más que superado. Ya eso no, pero es que tenemos que crear, pues como todos saben, un sentimiento de culpa, una relativización de, en fin, lo que se sabe que se viene por ahí. Pero dice, esta cultura no es natural, esta cultura está prefabricada. Y aquí la Iglesia, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que lamentablemente en este mismo momento no tiene la fortaleza como para ponerse enfrente y decir basta, sino que se lo traga. Entonces tenemos una Iglesia que se ha comido el feminismo, que se ha comido el ecologismo, que se ha comido yo qué sé, ¿cómo se llama? La teoría racista, por ejemplo, o como lo llaman, el racial, o tiene un nombre en Estados Unidos, y que se la ha tragado y la pone como si fuera, dice, no, aquí habría que decir, basta, esto es una imposición cultural y estás deformando las culturas, pues yo qué sé, ahí hay que mirar, por ejemplo, la actitud que está teniendo la Iglesia y la nación polaca o la húngara, me están diciendo, no, vosotros ir por ese camino que, bueno, cuando lleguéis a donde lleguéis, ahí nosotros vamos a ir por el nuestro y dejadnos en paz, ¿no? Bien. Pero también hay dentro, ¿no crees, Francisco, que la Iglesia, y ahora le voy a dar la pregunta que sigue a Javier, pero ¿no crees que la Iglesia la están queriendo convertir como una especie de corporación o ser absorbida por la corporación, sobre todo por lo que decías antes de la cuestión de la economía, ¿no? La cuestión de la socialización del mercado y todo esto, ¿no? Hay un interés de hacer de la Iglesia parte de la corporación, ¿no? Y el Papa no sé hasta qué punto muestra mucha oposición a esa tendencia. Me parece que casi podríamos decir que todo lo contrario. El problema es que la Iglesia ahora mismo está en el momento de mayor debilidad, posiblemente de la historia en muchos sentidos. Es verdad, insisto, que las cosas que pasan ahora han pasado siempre, o de distinta manera, lógicamente. Pero ahora mismo la Iglesia está muy débil en todo. Está débil a nivel humano, en gente. La Iglesia tiene una crisis vocacional espeluznante. Uno se va a las cifras. Tenemos un blog en español que es el decano de los blogs de religión e información religiosa española, que es el de la Cigüeña de la Torre, de Francisco José Fernández de la Cigoña, gran amigo, y él se dedica, por ejemplo, cada año que sale el anuario pontificio, donde hay todo un resumen estadístico de la Iglesia, a ver cuánto han caído las distintas congregaciones. Y hablamos de porcentajes alucinantes, ¿no? Dices, en un momento en el que la población crece en el mundo, es verdad que en Europa pues envejece y por el tema de las políticas demográficas lamentables que hay, pero las órdenes religiosas, las iglesias, las diócesis, todo está vacío. O sea, falta gente. La gente, lógicamente, el ateísmo crece en este mundo de manera terrorífica. En otros países lo que crece es el protestantismo. Precisamente en países peor tratados hoy día por la Iglesia, como muchas veces Estados Unidos, que es donde hay un sentimiento religioso más vivo, donde, por ejemplo, la Iglesia católica estadounidense, en gran medida, porque hay mucha pluralidad allí, está bastante viva. Sin embargo, es peor considerada a nivel oficial. Pero luego tenemos también una crisis económica brutal. El Vaticano está en números rojos, eso ya lo sabe todo el mundo. Lo de este año es la puntilla, digamos, para esto. Y entonces, claro, es que hay muchas cosas que mantener también, pero eso pasa por los obispados, pasa con parroquias, pasa con todo. Tenemos una crisis a nivel teológico. No hay teólogos de renombre. O sea, el último gran teólogo de renombre posiblemente sea Ratzinger. Por lo demás, hay gente muy buena, muy despierta, pero muchos de ellos, por ejemplo, sacerdotes muy pocos, la mayoría son laicos, yo qué sé, y que son pequeños destellos, pero no una gran luz, que uno diga, va, pero este tipo, o sea, es un genio. No, eso no lo hay. La producción teológica en general es lamentable, pero además llega al nivel casi de la parodia. O sea, uno lee cosas que se escriben de teología y uno dice, pero a ver quién dice la originalidad más ridícula o no sé, es absurdo.
Entonces dice, en este sentido de tanta debilidad, justo cuando el mundo está pasando en un momento crítico, en tantos sentidos, es que la Iglesia simplemente es incapaz de hacer frente. A nivel institucional, a nivel humano. Entonces, no es que se deje arrastrar, es que no puede. Hay algunas líneas de defensa, hay gente que se opone, pero ¿quién? ¿Quién va a hacerlo? Porque realmente, por ejemplo, los que serían capaces de frenar esto, pues serían familias, sociedades, por ejemplo. Pero si es que la Iglesia ha renunciado a crear sociedades. Es que desde la época de Pablo VI, a la teoría es que la Iglesia ya no debe ser, se ha tomado esta imagen sacada de contexto del Evangelio y que también utilizan los santos padres, del fermento en la masa. Dice, no, es que los cristianos tienen que ser como la levadura en la masa. Entonces, como la levadura es un poquito que se pone en la harina, entonces la idea es que los cristianos tienen que ser poquitos en una masa enorme de paganos, increyentes y gente apuesta a la Iglesia. Y hay que provocar esa realidad. Hemos escuchado a sacerdotes, por ejemplo, decir que en España, cuando teníamos un país católico, eso era muy malo. Porque eso de que todo el mundo sea católico no puede ser auténtico. La gente es como católica porque te lleva la corriente. Entonces hay que potenciar que la gente se lleva la fe adulta, la fe crítica, y es que la gente en el fondo sea anticatólica. Y entonces así, los poquitos católicos que sobrevivan van a ser católicos de verdad. Y claro, y uno dice, pero ¿alguien se ha parado a pensar lo absurdo que es eso? Bueno, pues esto es lo que se decía en general en todos los sitios y todavía se dice ahora. Luego, cuando los sacerdotes, sobre todo que estamos en pueblos, nos damos cuenta con la realidad que se ha producido, y es la necesaria personalización de la pastoral, que ya no puedo pensar en la Iglesia como un todo homogéneo, porque no hay familias católicas, porque no hay sociedades católicas, y ahora tengo que ir a cada persona y decir, pues menudo trabajo que hay que hacer, pues vaya rollo. Entonces nos inventamos estos grupos que están surgiendo ahora, que son grupos que arrastran movimientos eclesiales, que arrastran a gente así en plan masa, con líderes carismáticos, pero que a la larga, no sé, hay realidades muy prometedoras, pero me da la impresión de que no sé si van a ser capaces de crear una sociedad que sea estable. Más que nada porque en muchos de estos grupos se verifica que en la segunda generación, es decir, los hijos de los que participan en estos grupos, reniegan precisamente de las formas de sus padres. Mientras que antiguamente la evangelización lo que hacían eran familias católicas que eran estables y eran permanentes. Entonces no estamos construyendo sociedad porque no se quiere construir sociedad. Porque se ha pensado que la sociedad tiene que ser necesariamente anticatólica y que los católicos deben estar ahí pululando como siendo un poquito el pepito grillo de una conciencia global anticatólica. Y esto no es la Iglesia, vamos, esto no... a lo mejor Ratzinger profetizaba en los años 70 que nos veríamos abocados a esto, pero no porque esta sea una situación semejante. Y yo aquí siempre cito, para terminar, a don Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo, que fue la gran luz de la Iglesia en España, que cuando se enfrenta al problema de la carencia de sacerdotes, él dice precisamente esto y dice, tiene que haber más sacerdotes o más seglares, porque en esa época, estamos en el año 72, en España se decía, no hace falta que haya tantos sacerdotes, lo que tiene que haber son esos seglares buenos que estén en todas partes, etc. Y claro, él dice, no, si, para que haya seglares buenos que estén en todas partes, tiene que haber sacerdotes buenos. Y entonces él, contra el criterio del resto de obispos, se mantiene su línea tradicional y resulta que tiene, pues la diócesis mía, gracias a Dios, como comentamos antes de entrar en directo, pues tiene una abundancia de sacerdotes que es alucinante en comparación con el resto de las diócesis, ¿no? La misma idiotez se puede decir del tema de los cristianos socialistas de Tarancón y tal. No, hombre, no tiene que haber un partido católico. Ojo, que yo no digo que lo tenga que haber, pero lo que tiene que haber son católicos en todos los partidos. En Podemos tiene que haber católicos, en Bildu tiene que haber católicos, estáis locos, en el PSOE, abortista y eutanásico, en el PP, que es lo mismo, estáis locos, no. Los católicos tienen que estar allí donde se defienda la verdad. Y evidentemente en un sistema de pluralismo político como el que tenemos en España, tendremos gente en la que un católico, vamos, no tiene que estar allí, pero de ninguna de las maneras, porque ensucia la imagen de un católico cuando, pues yo qué sé, tienes el típico socialista que... católico no tiene nada, pero para vender, yo es que soy católico, pero también, que no se lo cree nadie, que no es antinómico, ¿no? Pero esto viene no porque se le haya ocurrido a la gente, sino porque es que los obispos lo han enseñado así. Entonces, por eso digo, la Iglesia al final no es que se quiera hacer una corporación o que se deje, es que está muy débil y ha propuesto su propia debilidad
ya con el tiempo, y estamos experimentando las consecuencias de estas cosas que se querían, pues yo que sé, de manera absurda, mientras se vivía en la comodidad, por ejemplo, en el caso de España, de un régimen en el que todo el mundo era católico, ¿no?